Reciba un cordial saludo, licenciado José Salvador Peraza, docente encargado de impartir el área social a los grupos 3 y 4 del módulo 2, titulado Sociedad y Naturaleza, en la Unidad de Ciencias Básicas, Escuela de las Ciencias de la Salud, en la Facultad de Medicina de la Universidad del Salvador. Mi nombre es Fátima Esmeralda Rojas Débora. Soy coordinadora de la Comisión de Planificación del Grupo 3. En este día realizaremos la socialización de resultados de la investigación diagnóstica que está enfocada en la situación de salud de las familias de los estudiantes del Grupo 3. Las personas que integran la comisión son Jacqueline Arias, Jonathan Ayala, Salen Cisneros, Yancy Lozano, Nelson Merino, Adriana Noyola, Marian Rodríguez, Julia Santamaría, Verónica Valiente, Flor Vázquez, Jennifer Zelaya y mi persona. Introducción. En este presente trabajo se muestra un diagnóstico de la situación en salud en que se encuentran las familias de los estudiantes del Grupo 3, Módulo 2. Dentro de las necesidades básicas del ser humano se encuentra la salud. Por eso, comunicación, familia y personas se deben preocupar por mantener las medidas necesarias para cuidar de esta. A pesar que el estudio realizado dio a conocer la realidad en que viven las familias del Grupo 3, exponiendo los diversos determinantes que afectan la salud a nivel familiar e individual. Partiendo de la realidad demográfica en la que viven actualmente las familias, se puede detallar que una pequeña parte de la población se ve afectada por los diversos factores. Ante esto, el propósito de la investigación es ser de utilidad para comprender la frecuencia e incidencia de los problemas de salud. De esta manera se hace énfasis en la teoría recolectada, dando lugar a los diversos aspectos que se detallan en el marco conceptual. Dicha información fue de vital importancia ya que se dieron los fundamentos necesarios para la base del proyecto. Mediante el avance de la investigación se ampliaron conocimientos acerca del concepto de salud y sus variables. Se lograron identificar las familias y presentaban una mayor dificultad al momento de cuidar su salud y la de su familia. Ciertos determinantes afectan con mayor frecuencia en la salud de las familias dentro de la comunidad. Situación problemática. La investigación surge en base al interés de conocer la situación en salud de las familias del Grupo 3, Módulo 2, Unidad de Ciencias Básicas de la Escuela de las Ciencias de la Salud, Facultad de Medicina, Universidad de El Salvador. Un problema en la salud pública es una situación que afecta negativamente el bienestar de los individuos y de la población y puede analizarse desde su magnitud, su letalidad dentro de la comunidad. Permite comprender de una mejor manera la realidad en la que viven las familias dentro de ella. Como se mencionó anteriormente, un problema de salud es todo aquello que afecta el bienestar de una persona o un grupo de personas. Partiendo de este concepto, se buscó iniciar una investigación teniendo como problemática principal la situación de salud de todas las familias del Grupo 3. La investigación diagnóstica encaminó al descubrimiento de la situación de salud en que se encuentran las familias de los estudiantes del Grupo 3. Gracias a esto se encontró que una pequeña parte de la población se ve afectada en gran medida por diversos factores que se encuentran dentro del área demográfica en su entorno. A pesar de ser una población pequeña, es muy importante tomarla en cuenta debido a que estas forman parte del número total de personas. Al terminar la investigación, después de tomar en cuenta todos los valores obtenidos, se llegó a la conclusión de que la deficiencia de recursos afecta tanto a los establecimientos de salud y familias, al no cumplir las necesidades de servicios básicos para poder realizar las medidas sanitarias para cuidar el hogar, y esto es principalmente más notorio en lo que respecta a la zona rural. Enunciado del problema. ¿Cuál es la situación de la salud de las familias del Grupo 3, Módulo 2, Unidad de Ciencias Básicas, Escuela de las Ciencias de la Salud, Facultad de Medicina, Universidad de El Salvador, de agosto a octubre de 2022? Objetivo general: describir la situación de salud en el que se encuentran las familias de los estudiantes del Grupo 3,
del módulo 2 de la Unidad de Ciencias Básicas, Escuela de las Ciencias de la Salud, Facultad de Medicina, Universidad de El Salvador, de agosto a octubre del 2022. Objetivo específico. Objetivo A. Identificar los problemas de salud que se dan con más frecuencia en cada familia por medio de una encuesta. Objetivo B. Describir la situación demográfica de la población en estudio. Objetivo C. Incentivar a las familias promoviendo la educación para la salud con el fin de evitar la incidencia de posibles situaciones que provocan problemas de salud. Bueno, dentro de la justificación tenemos lo siguiente. Tiene como objetivo conocer la situación de salud de la población, específicamente las familias del grupo 3 por medio de un diagnóstico de salud. Busca ser de utilidad para comprender la frecuencia e incidencia de los problemas de salud, partiendo de los factores que actualmente han afectado a esta y han influido en la vida diaria de las personas. El diagnóstico de salud servirá como una herramienta de apoyo fundamental en el campo de trabajo, ya que cuenta con la información más relevante de los aspectos económicos, políticos, culturales y sociales. Permite visualizar los problemas, puntos de vista y muchas veces la vía para el abordaje de problemas existentes, desde la medicina preventiva y complicaciones de los padecimientos. Gracias a que actualmente la salud se ha visto promovida por todas las situaciones que han sucedido en estos últimos años, se ha logrado conocer el proceso que esta conlleva, lo cual facilitará el involucramiento y participación de las familias en la recolección de datos necesarios para conocer la situación de salud en la que se encuentran. La delimitación del problema. El tema es diagnóstico de la situación de salud de las familias del Grupo 3, Módulo 2, Unidad de Ciencias Básicas, Escuela de Ciencias de la Salud, Facultad de Medicina, Universidad de El Salvador, de agosto a octubre de 2022. La problemática es identificar la situación de salud de las familias de los estudiantes del Grupo 3, la población de estudio, las familias de los estudiantes del Grupo 3, Módulo 2, Unidad de Ciencias Básicas, Escuela de Ciencias de la Salud, Facultad de Medicina, Universidad de El Salvador. El lugar de estudio es la Universidad de El Salvador y los diversos municipios en los que residen las familias de los estudiantes del Grupo 3. La duración de la investigación es de agosto a octubre de 2022. Continuando, tenemos el marco conceptual, el cual nos dice que el diagnóstico de salud es el proceso multidisciplinario e intersectorial mediante el cual se describe y analiza la situación concreta de salud e enfermedad de una comunidad. Se identifican sus problemas, estableciéndose las prioridades de todo ello. Como pasos previos para lograr el propósito fundamental de la DSS es el permitir adoptar un plan de intervención que, acorde con medidas específicas y a plazos determinados, permita mejorar el estado de salud de la comunidad en que se ejecuta. La salud es el concepto el concepto más aceptado de salud que se utiliza actualmente es el que está planteado por la OMS, la cual refiere que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Un problema de salud es un problema relacionado con un estado o proceso relativo a la salud, manifestado por una persona, una familia o una comunidad. Los problemas de salud no solamente afectan a las estructuras corporales específicas y a los mecanismos fisiológicos. La comunidad se refiere al medio geográfico en el cual distintas personas conviven, gracias a sus creencias, valores o costumbres en el cual se desarrollan, teniendo en cuenta que la salud comunitaria hace referencia a la salud individual y de grupos de una comunidad definida, determinada por las interacciones de los factores personales, ambientales, sociales y culturales. Para poder establecer nuevas estrategias de salud en la comunidad, se basan en conocimiento de los problemas que afecten a sus habitantes. Se debe dar una definición del espacio rural y urbano. El espacio urbano o zona urbana son los rasgos característicos del espacio urbano que en su alta densidad de población, su extensión y su mayor dotación de todo tipo de infraestructuras, pero sobre todo la particularidad de las funciones urbanas, especialmente las económicas, concentrándose la actividad y el empleo en los sectores secundario y terciario, siendo insignificante el primario. En la zona rural es una zona amortiguadora de regeneración, lo que hace indispensable la conservación del equilibrio. Las intervenciones de salud pública constituyen un conjunto de estrategias o acciones colectivas con el objetivo de proteger y promover la salud en las comunidades o poblaciones. Cada intervención debe tener un diseño, una ejecución y una evaluación de los resultados. Los resultados de cada intervención están relacionados a múltiples variables sociales, económicas, políticas, culturales y de organización.
La promoción y educación para la salud deben responder de forma coherente a las diferentes necesidades de salud que se plantean en nuestra sociedad desarrollada. Para abordarlas, tres son las áreas de intervención prioritarias: problemas de salud, estilos de vida y transiciones vitales. Estas áreas de intervención van a condicionar los objetivos y planteamientos de la formación, ya que son necesarios conocimientos, actitudes y habilidades para comprender y abordar estas necesidades en salud y los factores con ellas relacionadas. Algunas necesidades de salud y áreas de intervención a afrontar desde la educación y promoción de salud. Para hablar de salud comunitaria, es indispensable reconocer que la salud de personas y grupos está determinada por múltiples factores, los determinantes, y algunos de los cuales están muy cerca y otros alejados del control individual que existen en las desigualdades sociales en salud. Es decir, un reparto desigual de oportunidades de disfrutar la salud. La atención primaria en salud es un enfoque de salud que incluye a toda la sociedad, que tiene por objeto garantizar el mayor nivel de salud y bienestar y su distribución equitativa mediante la atención centrada en las necesidades de la gente, tan pronto como sea posible a lo largo del proceso continuo que va desde la promoción de salud y la prevención de enfermedades hasta el tratamiento, la rehabilitación y los cuidados paliativos, y tan pronto como sea posible del entorno cotidiano de las personas. La salud pública es la disciplina dedicada al estudio de la salud y la enfermedad de las poblaciones. Su meta es proteger la salud de la población, promover estilos de vida saludables, mejorar el estado de salud y bienestar de la población a través de programas y promoción de protección de salud y prevención de enfermedades. Además, se provee información, adiestramiento y destrezas necesarias para mejorar la efectividad y presentación de los servicios médicos básicos. Operacionalización de variables. Para el objetivo específico A, el cual es identificar los problemas de salud que se dan con más frecuencia en cada familia por medio de una encuesta. La variable para este objetivo es los problemas de salud que se dan con más frecuencia. La definición conceptual es que un problema de salud es un estado relacionado con un proceso relativo a la salud, manifestado por una persona, una familia o una comunidad sobre el funcionamiento global de la persona. La dimensión de esta variable es problema de salud. La definición operacional es la cantidad de veces que suelen enfermarse al año los integrantes de las familias. Para esta variable existen dos indicadores. El primero, la frecuencia de los problemas de salud, y el segundo, tipos de enfermedades que inciden comúnmente en las familias. Para el primer indicador existen dos ítems. Número 1, actualmente en su familia sufren de alguna enfermedad, y número 2, con qué frecuencia suelen enfermarse los miembros de su familia. Para el indicador número 2, solamente existe un ítem, el cual es, en caso de su familia presentar alguna enfermedad, ¿cuál de las siguientes enfermedades aquejan a su familia? En los objetivos específicos tenemos que describir la situación demográfica de la población de estudio. En la variable la situación geográfica, en la definición de conceptos, la ubicación o localización geográfica es cualquier forma de localización en concepto geográfico. Es únicamente nombrar un determinado punto sobre la superficie terrestre. Hace referencia al conjunto de elementos y relaciones entre ese espacio geográfico y otros. Dimensión, lugar de residencia. En la definición operacional tenemos el tiempo medido en las horas y minutos que tarda una persona para trasladarse a su vivienda al centro de salud. En los indicadores tenemos la distancia de la residencia al centro de salud. En la segunda tenemos lugar de residencia y en la tercera tenemos la accesibilidad de centros de salud. En los ítems tenemos en cuál de las siguientes zonas se ubica su residencia, cuenta con los recursos necesarios para obtener medicamentos. En la tercera, considera que el entorno ambiental dentro de su comunidad afecta a su salud y la de su familia. Y en la cuarta tenemos cuenta con la disponibilidad y la accesibilidad a los establecimientos de salud. También en los indicadores tenemos municipios con accesibilidad a servicios básicos, y los ítems son: cuenta con los servicios básicos del camión recolector de basura. Si su respuesta anterior fue no, pasará a la siguiente: ¿con qué frecuencia el tren de recolector de basura pasa por su comunidad o residencia? Realiza las medidas sanitarias preventivas para evitar la propagación de enfermedades. Evita tener recipientes con agua retenida. Sacar la basura. En su comunidad cuenta con el servicio de agua potable. Si su respuesta es sí, ¿con qué frecuencia? Considera importante el aseo personal.
En nuestro objetivo específico C, que dice incentivar a las familias promoviendo la educación para la salud con el fin de evitar la incidencia de posibles situaciones que provocan problemas de salud, tenemos como variable lo que es la educación para la salud y como definición conceptual tenemos que la educación para la salud es un proceso de educación y de participación del individuo, paciente y o educación familiar con el fin de que adquiera los conocimientos, las actitudes y los hábitos básicos para la promoción y defensa de la salud individual y colectiva. Como dimensiones tenemos lo que es educación en la salud y hábitos básicos en la defensa de la salud individual y colectiva. La definición operacional está el nivel de conocimiento en salud y puede ser alto, poco o bajo, y el número de veces que se enferme una persona. En los indicadores tenemos el conocimiento en salud y las enfermedades, y como ítems en ese caso está, ¿hay algún miembro en su familia que padezca de alguna enfermedad hereditaria o sea vulnerable a adquirida? Y como número 2, ¿con qué frecuencia se realizan chequeos médicos de rutina? El tipo de estudio. Según la manera de recopilar e interpretar la información, la investigación se realizó a través de un estudio descriptivo y retrospectivo, porque al recoger los datos se hizo sin cambiar el entorno y se realizó una encuesta a las familias de los estudiantes de las comisiones del grupo 3 para describir los problemas de salud que se dan con más frecuencia. Con ayuda de encuestas se realizaron para conocer el tipo de estudio, utilizado fue transversal, ya que todas las variables se recopilaron en un solo momento. Se pusieron múltiples resultados a la vez, la prevalencia de todos los factores se pudo medir y realizar el análisis descriptivo de la investigación. El área de estudio se realizó en las familias de los estudiantes que están dispersas en el país. El área de estudio se conforma por 9 departamentos y dentro de ellos hay 27 municipios, de los que pertenecen la población estudiantil, que será parte de la investigación que se describe a continuación con el número de estudiantes que residen en cada municipio. Población. La población de estudio se determinó por las familias de los 47 alumnos inscritos en el módulo 2 del grupo 3 de la Unidad de Ciencias Básicas, Escuela de las Ciencias de la Salud, Facultad de Medicina, durante el año 2022, y se delimitó por las características demográficas, hábitos de vida y problemas de salud. En el contexto de este trabajo se define como estudiante la persona que está inscrita y activa en el módulo 2 en el grupo 3, y se define como familia del estudiante a las personas que tienen un lazo de consanguinidad y viven con el estudiante. Métodos, técnicas e instrumentos. Los métodos. Se decidió utilizar la metodología virtual ya que se buscó la practicidad para la recolección y recuento de los datos obtenidos. Es una manera más fácil para hacer llegar la encuesta a todas las familias sin importar su ubicación y de esta forma mantener las medidas de bioseguridad. Se pretende ejecutar el estudio para conocer sobre la situación de salud en el que se encuentran las familias del grupo 3, módulo 2 del presente año. Las técnicas. Promover la educación para la salud mediante recomendaciones y la elaboración de un proyecto de intervención. El cuestionario es una técnica que permitió conocer la situación de salud en la que se encuentran las familias de los estudiantes del grupo 3, módulo 2. Gracias a este se obtuvo conocimientos de importancia que contribuyó el avance de la investigación. Los instrumentos, formulario de cuestionario. Para la recolección de datos de la familia del grupo 3, módulo 2, se utilizó el formulario elaborado principalmente por 14 preguntas cerradas, para posteriormente realizar la tabulación de datos obtenidos. Dichos datos contribuyeron en el análisis de los resultados de una manera cuantitativa y descriptiva para comprender de una mejor manera la situación de salud en la población de estudio. Siguiendo con el análisis e interpretación de resultados, tenemos la pregunta 1, que nos dice, ¿actualmente en su familia sufren de alguna enfermedad? Las opciones de respuesta en este caso fueron sí y no, y nos dice, en el presente gráfico se muestra que el 42,6% de la población de estudio de las familias del grupo 3 afirma que sí sufren de alguna enfermedad, mientras que el 57,4% refleja lo contrario. La pregunta 2, ¿con qué frecuencia suelen enfermarse los miembros de su familia?
Del total de la muestra encuestada, el 55,3% contestó que la frecuencia con la que sufren enfermedades es poca, mientras que el 8,5% indicaron que sufren mucho de enfermedades, dejando la opción a veces con un 36,2%. La pregunta 3. ¿Cuenta con los recursos necesarios para obtener medicamentos? Las opciones de respuesta, sí, no. El 89,4% de la población cuenta con los recursos necesarios para la obtención de medicamentos, mientras que el 10,6% no cuenta con estos recursos. La pregunta 4. ¿En cuál de las siguientes zonas se ubica su residencia? Las opciones de respuesta, zona urbana, zona rural. Nos dice, según los datos obtenidos, se observa que el 72,3% de la población perteneciente a las familias del grupo 3 residen en la zona urbana, mientras que el 27,7% reside en la zona rural. La pregunta 5. ¿Considera que el entorno dentro de su comunidad afecta a su salud y la de su familia? En el presente gráfico se muestra que el 63,8% de las familias de los estudiantes del grupo 3 consideran que el entorno dentro de su comunidad no afecta a su salud ni la de su familia, mientras que el 36,2% sí, teniendo una diferencia entre el mayor y el menor dato, es decir, un rango de 13. Pregunta 6. ¿Cuenta con servicios básicos del camión recolector de basura? El gráfico anterior nos muestra la cantidad de las familias que cuentan con el servicio básico de recolección de basura, teniendo un 89,4% de las familias que cuentan con el servicio y 10,6% de las familias que no, habiendo una diferencia de 37 entre los datos. Pregunta 7. Si su respuesta anterior fue no, pasar a la siguiente. ¿Con qué frecuencia el tren recolector de basura pasa por su comunidad o residencia? En el presente gráfico se muestra la frecuencia con que pasa el tren recolector de basura en su residencia o comunidad, teniendo como resultado un 12,5% de las familias que tienen acceso a él diariamente, 5% una vez por semana, y un 35% de las personas tienen acceso a 2 veces por semana y un 47,5% de ellas tienen acceso a 3 veces por semana. Pregunta 8. ¿Realiza las medidas sanitarias preventivas para evitar la propagación de enfermedades dentro de su hogar? ¿Evita tener recipientes con agua retenida y saca la basura? En el presente gráfico se puede observar que la mayoría de la población perteneciente a la familia del grupo 3 manifiesta sí realizar medidas sanitarias preventivas para evitar la prolongación de enfermedades en su hogar, siendo un 87,2% con dicha opción y el 12,8% también practica estas medidas, pero no en su totalidad. Pregunta 9. ¿En su comunidad cuenta con el servicio de agua potable? En la presente gráfica se observa que el 97,9% de las familias encuestadas expresa contar con servicios de agua potable en sus hogares, mientras que el 2,1% de la población manifiesta no contar con dicho servicio. Pregunta 10. Si su respuesta anterior es sí, ¿con qué frecuencia? El 67,3% de las familias del grupo 3 no cuentan con agua potable diariamente. El 26,1% cuentan con el suministro de agua a veces y el 6,4% se beneficia con el recurso de agua potable muy pocas veces. En la pregunta 11, ¿hay algún miembro de su familia que padezca de alguna enfermedad hereditaria o sea vulnerable o adquirirla? Los resultados de la gráfica representan que las 33 familias son vulnerables a adquirir una enfermedad hereditaria, mientras que otras 14 familias no son vulnerables a una enfermedad hereditaria que complique su salud. En la pregunta 12, cerca de su lugar de residencia se encuentra algún hospital o unidad de salud. En el gráfico se observa que hay un 72,3% de las familias del grupo 3 del módulo 2 que tienen a disposición un hospital público o unidad de salud y hay un 27,7% de la población que no lo tiene, ya que una parte de la población afirmó vivir en zonas rurales donde se encuentra la deficiencia de los centros de salud. Pregunta 13. ¿Considera importante el aseo personal? En los resultados obtenidos se logra observar que el 100% de las personas encuestadas afirmó que el aseo personal es importante para su salud.
Pregunta 14. ¿Su comunidad es un lugar seguro para usted y su familia? Los resultados muestran que aproximadamente solo un 83% de las familias consideran su comunidad como un lugar seguro, mientras que el 13% afirma que no, por lo que aproximadamente 8 familias se encuentran vulnerables en su lugar de residencia. Bueno, como primera conclusión tenemos que según los datos obtenidos por medio de una encuesta, se lograron identificar los problemas de salud que afectan con frecuencia a las familias. Se pudo concluir que existen algunas que son más propensas a contraer ciertas enfermedades, aunque son pocas, ya que la mayoría presentan un buen estado de salud. A pesar de esto, se deben de tener en cuenta muchos aspectos que pueden afectar la salud familiar e individual. El entorno en la mayoría de las familias no supone un problema de seguridad. Asimismo, la propagación de enfermedades en esta es poco frecuente, ya que mantiene una limpieza y aseo personal adecuado, facilitando el hecho que la mayoría poseen servicios básicos de agua en sus hogares y de recolección de basura, aunque no todas las familias tienen acceso a estas. Solo algunas lo obtienen con la suficiente frecuencia como para cumplir necesidades básicas de estas. Como segunda conclusión, tenemos que gracias a los datos obtenidos en el estudio realizado, se concluye que la mayoría de las familias encuestadas cuenta con accesibilidad a los recursos básicos, los que son agua potable, tren de aseo, etc. Sin embargo, una parte de la población no cuenta con los determinantes antes mencionados, lo que representa un problema para dichas familias. También tomando en cuenta que la zona rural es un factor negativo para tener una atención médica especializada en condiciones graves de salud. Según los resultados del estudio realizado, es importante detallar que solamente una minoría de la población del estudio se ve afectada por dicho factor, siendo este un limitante al momento de recibir atención médica pública. Asimismo, se concluye que la situación demográfica en la que viven las familias es inestable solamente para una pequeña parte de la población, debido a que cierta cantidad de la población en estudio considera que su lugar de residencia no es seguro, por lo que afecta negativamente a las familias. Nuestra tercera y última conclusión nos dice que al evaluar los diferentes factores que interfieren en la salud de las familias de los estudiantes del grupo 3, se puede concluir que una pequeña parte de la población de estudio se ve afectada de manera negativa, ya que no cuentan con el acceso y la disposición de ciertos recursos básicos necesarios para el cuidado óptimo de su salud. Por consiguiente, gracias al estudio realizado, se pretende implementar diversas estrategias para promover la educación para la salud mediante un proyecto de intervención elaborado por el equipo investigador. Recomendaciones. Según manifiestan las personas de la comunidad, la propagación de enfermedades es poco frecuente, pero se podría implementar actividades que ayuden a reducir aún más la incidencia de estas enfermedades, como la campaña de limpiezas coordinadas por la directiva de la comunidad. Como segunda recomendación, se le recomienda a las familias del grupo 3 del módulo 2 que visiten un centro de salud donde se tenga accesibilidad a los medicamentos, de manera que todos puedan tener disponibilidad de ellos. Recomendación número 3. Coordinar con los centros de salud cercanos a la comunidad para que se realicen visitas domiciliarias a aquellas familias cuyos factores no les permiten la movilización adecuada con el fin de que éstas puedan ser tratadas correctamente. Recomendación número 4. Para las familias del grupo 3 que cuentan con los recursos necesarios y centros médicos cerca de su establecimiento, se recomienda que se realicen chequeos médicos para evitar complicaciones graves en su futuro. Recomendación número 5. Mejorar los servicios básicos, servicio eléctrico, agua potable y recolector de basura en la población. Y recomendación número 6. Implementar medidas de aseo personal para prevenir enfermedades contagiosas. En el siguiente anexo se muestra la distribución de los departamentos donde residen todos los habitantes de las familias que se van a servir para poder realizar el estudio. Esto sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por la atención.